لقاء اليوم نحن كمسلمون مرتبطون الذي يصنع المفاهيم عندنا هو الثوابت، والثوابت عندنا هي القرآن والسنة. ولذلك نحن اليوم سنحاول أن نفتح باب القرآن الكريم، سنحاول أن نفتح باب السنة المطهرة لنقف على هذا الجواب. ولكن لأن القرآن عربي والسنة عربية، حينما نقف على معنى الكلمة في اللغة العربية هذا يعطينا تصور جيد للكلمة. إن شاء الله أول مداخلة ستكون مع فضيلة الشيخ محمد الشرفي عن المسلم في اللغة العربية في القاموس العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Allah, el más clemente, el más misericordioso. Inshallah subhanahu wa ta'ala, en 5 minutos voy a hablar acerca de la Islam y su raíz y las palabras que derivan de esta palabra en el idioma árabe, qué significa lingüísticamente. La raíz de esta palabra, muslim, silm, salam, la raíz consta de 3 letras. Sin, lam, mim. Salima. Salima, el significado de salima, dice en mu'jam, en diccionario se llama lisan al-arab, la lengua árabe, as-salam salima, significa as-salam was-salama min jami' al-afat. Quiere decir que la palabra salima significa liberación de todo defecto. Entonces, la raíz significa la liberación de todo defecto. Tenemos una palabra derivada de esta palabra, que es as-salama. Una persona salim, quiere decir una persona sano, libre de enfermedad. Tiene un estado de perfección corporal, que es la salud. Entonces, libre de enfermedad, as-salim. Tenemos otra palabra derivada de esta raíz, que es as-salam. Esta palabra as-salam tiene varios sentidos. El primer sentido es el saludo de paz, que es el saludo de los musulmanes. En el Islam, as-salamu alaykum. El segundo significado de la palabra as-salam es pacificación o la paz. La paz o la pacificación es el estado perfecto en la relación de los seres humanos entre sí, entre ellos. Pacificación o paz. Entonces, hay una relación entre la raíz y esta palabra derivada de la raíz, que es la perfección en la relación humana. As-salam entre los seres humanos es la paz y la pacificación. Es una relación perfecta. Tenemos tercera palabra, que es Islam. También esta palabra derivada de la raíz salima, que mencionamos su sentido. Ahora la palabra Islam, ¿qué quiere decir? Tiene varios sentidos. Lo que nos importa, el sentido que nos importa ahora es, Islam quiere decir entregarse, obedecer. Esto es el sentido en el idioma árabe. El significado, Aslama, se entregó. Si vamos a decir, por ejemplo, fulano se entregó a la poesía voluntaria. Aslama wajhahu lillah o aslama lillah. Esta persona se entregó a Allah subhanahu wa ta'ala, a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, la palabra Islam significa entrega plena a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta entrega es voluntaria. Uno se entrega voluntariamente a su Señor, a su Creador.
Entonces, la raíz significa perfección o liberación de todo defecto. ¿Cuál es ahora la relación entre Islam, Aslama y Salima? La relación es que Islam es la perfección o la relación perfecta entre el siervo y su Señor, en todos los sentidos, a través de entregarse a su Señor, a través de entregarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Uno entrega su corazón a la voluntad de Allah, entrega su lengua, sus palabras a la voluntad de Allah, y entrega sus actos, sus acciones también a la voluntad de su Señor, de su Creador, de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es el significado, entonces, una relación perfecta entre el siervo y Allah subhanahu wa ta'ala. También la última palabra es As-Salam, es un nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque la palabra As-Salam derivada de Salima, de esta raíz que estamos hablando. Es uno de los nombres bellos y perfectos de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué significa? As-Salam significa el perfecto. Allah subhanahu wa ta'ala es el perfecto. Algunos traducen la palabra As-Salam, la paz. Algunos traducen el pacificador. Pero la mejor traducción de la palabra As-Salam, según la lengua árabe, es el perfecto. Porque la palabra As-Salam significa que es exento de toda imperfección y defecto. Estos son los sentidos de la palabra Salima y las palabras derivadas de esta palabra. Inshallah, con esto seguimos con los otros mashayikh acerca de los otros temas. Jazakumullah khairan, sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. جزاكم الله خيرا. إذا المسلم من سلمة، وسلمة معناها السليم، السلامة من الآفات، السلام في حياته، الاستسلام لله سبحانه وتعالى، والسلام وهو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. القاعدة الشرعية عندنا إخواننا وأخواتنا، يفهم القرآن الكريم طبقا لقواعد اللغة العربية، فهناك دائما ارتباط بين القرآن وبين اللغة العربية، وهذا يدخلنا مباشرة الأخ رشاد. ماذا عن المسلم في القرآن شيخ رشاد؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. En el nombre de Allah, y que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con todos sus familiares y con todos sus discípulos. Bueno, nuevamente un gusto estar con todos ustedes, y la explicación del Sheikh Muhammad en el idioma fue bastante clara, y quedó bien claro que el Islam es la entrega total a la voluntad de Dios. Adorarlo exclusiva y sinceramente, sin asociarlo con nada ni con nadie. Que también significa entrar en un estado de paz, en el que la persona libra a los demás de cualquier daño, y por eso precisamente el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como ustedes bien ya lo saben, dijo que el musulmán es aquel que libra a los demás del daño que pueda causar su lengua y sus actos, ¿no? Ahora, hablando en la terminología islámica, este significado lo encontramos perfectamente en el Corán. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que para entender nosotros los conceptos de nuestra religión, para entender nosotros lo que en realidad es lo que significa algo, no solamente basta con el idioma, sino que aparte de eso tenemos que ver qué es lo que Allah nos dice de estos sentidos y qué es lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también nos dice. En cuanto a lo que dijo Allah, en la terminología islámica dentro del Corán, este significado se divide en dos vertientes, o se va hacia dos vertientes. La primera de ellas son simples palabras que se pronuncian con la lengua, obviamente, ¿no? O sea, no hay otra forma. Y por eso es que Allah nos dijo en el Corán, los beduinos dicen,
somos creyentes. Los beduinos dicen, somos creyentes, o sea, palabras que pronunciaron. Diles, oh Muhammad, todavía no son verdaderos creyentes. Mejor digan que han aceptado el Islam, pues la fe no ha ingresado completamente en sus corazones. Sepan que si obedecen a Dios y a su mensajero, sus obras no habrán sido en vano y serán recompensados por ellas. Dios es absorbedor, misericordioso. Corán, capítulo 49, 14. O sea, es bien claro. Ellos decían, somos creyentes. Y la respuesta fue bien clara. Digan, hemos aceptado el Islam, pues la fe todavía no ha entrado completamente en el corazón. Entonces, efectivamente, un creyente, según lo que acabamos de escuchar y según lo que Allah nos dice en el Corán, es aquella persona que reúne tres condiciones básicas. Quien expresa su fe, su sometimiento por medio de lo que dice, por medio de lo que hace y obviamente con la fe que está dentro del corazón. Estos tres puntos son importantes para reconocer qué es realmente un musulmán, una persona entregada a la voluntad de Dios. Dijo Allah en el Corán, ya vamos a hablar acerca de lo que Allah nos dice en el Corán respecto a el musulmán, a la persona que se entrega completamente a él. Dice, Creador de los cielos y la tierra, tú eres mi protector en esta vida y en la otra. Hazme morir sometido a ti y reúneme con los virtuosos. Estas palabras fueron dichas por el profeta José, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, cuando estaba agradeciendo todos los favores que Allah le había dicho. Aquí es importante señalar que dijo, hazme morir sometido a ti, o sea, entregado a tu voluntad, o sea, siendo musulmán. En otra parte encontramos, dijo, oh Señor mío, por haber dejado, dijo, oh Señor mío, refiriéndose al efecto o al daño que quería hacer el demonio o que quiere hacer el demonio a la gente. Dijo, oh Señor mío, por haber dejado que me extravíe, los seduciré y descarriaré a todos, salvo a quienes de ellos sean realmente siervos tuyos. Entonces, aquí nos está diciendo que el verdadero musulmán es una persona que está protegida por Dios, una persona a la que los susurros del demonio y las tentaciones del demonio es muy difícil que los sacudan o los sacudan de modo que lo hagan perder y extraviarse por completo. En otra parte del Corán encontramos que Allah le dice al profeta, ni puedes guiar a los ciegos que no quieren ver y sacarlos de su extravío. Tú solo puedes hacer que escuchen quienes creen en mis signos y se sometan a Dios siendo musulmanes. Más claro no puede ser. También dice, tampoco puedes guiar a los ciegos de corazón que están extraviados. Tú solo puedes hacer que escuchen quienes crean en mis signos y se sometan a Dios siendo musulmanes. En otra parte dice, he revelado la Torá en la que hay guía y luz. Los profetas entregados a la voluntad de Dios, o sea, los juzgaban entre los judíos. Quiere decir que los realmente sometidos a la voluntad de Dios se someten a sus leyes, no solamente cumpliéndola, sino guiando a los demás por medio de estas leyes. La entrega total a la voluntad de Dios se ve en lo que Allah dijo, o sea, ya aquí hablando completamente de lo que realmente es un musulmán, diles, mi oración, mi ofrenda, mi vida y mi muerte pertenecen a Dios, Señor del universo, quien no tiene iguales. Esto es lo que se me ha ordenado creer y soy el primero en someterse a Dios. O sea, para que una persona logre someterse realmente a Dios, para que una persona sea realmente un musulmán, según lo que nos expresa Dios en el Corán, es aquella que entrega absolutamente todo a la voluntad de Dios, sus oraciones, sus actos, su voluntad, todo, absolutamente todo. Cuando los creyentes vieron a los aliados, dijeron, acuérdense la batalla de los aliados, los confederados, como se llama,
dijeron, esto es lo que nos prometió Dios y su mensajero, y la promesa de Dios y de su mensajero es verdadera. Eso no hizo sino acrecentarles la fe y la aceptación de las órdenes de Dios. Entonces ahí está otra vez mencionado, la aceptación, la sumisión a las órdenes de Dios. Por otra parte, tenemos nosotros que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enseñaba este sentido completamente, recitando constantemente estos versos, estos versículos, estas palabras de Allah a sus compañeros, y los enseñaba, los encaminaba a que lo practicaran, lo hicieran diariamente. Antes de dormir, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dentro de sus súplicas, enseñó que él solía decir que entregaba totalmente su ser a Dios y que entregaba totalmente su voluntad a lo que Allah decidiera. Entonces creo que quedó bien claro lo que significa ser un verdadero musulmán en el Corán y en la Sunna. Entonces, en el Corán, perdón. En el Corán, entonces, nuevamente, cuando es mencionado, no solamente son palabras que se dicen, sino que son acciones y una creencia interna. Y por eso es que Allah le dijo a su profeta Abraham, y recuerden, cuando le dijo su Señor, entrégame tu voluntad, respondió, le entrego mi voluntad al Señor del universo. Entonces, esto es lo que significa ser musulmán en el Corán. Creo que quedó bien claro. Entonces, le cedo la palabra al Sheikh Mohammed. إذن المسلم هو المستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ليس فقط استسلام كلام، وإنما يوقف يعني حياته كلها لأمر الله سبحانه وتعالى، كما ختم الأخ رشاد: صلاته ونسكه ومحياه ومماته ينبغي أن يكون لله رب العالمين، وذلك أمر من الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب هننتقل لسؤال آخر، وهذا سؤال مهم. إذا كان هذا هو المسلم، فما هو الشيء الذي ينقص من إسلام الإنسان، أو خلينا نسميها ليس من الإسلام؟ ليس من الإسلام، ما هو ليس من الإسلام؟ نستطيع أن نكتب على الشات لو سمحتم؟ أخ رشاد ترجم هذه الكلمة، لأن الشيخ آصف خرج ويعود. نريد أن نكتب ليس من الإسلام. Entonces, bueno, ya que escuchamos qué es ser un musulmán, ¿qué creen ustedes que no es parte del Islam? ¿Qué es lo que una persona no hace que no es parte del Islam? نكتب. نعم. تمام. تمام. Más ejemplos, por favor. ممتاز. جيد جدا. طيب يعني الذي عنده وجهة نظر يكتب، وإن شاء الله يعني هذا يدخلنا إلى المنبع الثاني من منابع الإسلام، وهو السنة المطهرة. بنرحب بفضيلة الشيخ فتيان الشرقاوي، أول مرة بيحضر معنا على الزوم. أهلا وسهلا يا فندم. وأخونا الشيخ فتيان سيتحدث عن المسلم، من هو في السنة وما هو الذي ليس في الإسلام. فهو سيتحدث عن صورتين متقابلتين: المسلم وصورته، وصورة أخرى لتصرفات أخرى هي ليست من الإسلام لكن من منطلق السنة المطهرة. تفضل شيخنا.
حياكم الله مولانا الشيخ محمد، وحيا الله ضيوفنا الكرام وإخواننا المشاركين جميعا، وأهلا وسهلا ومرحبا. وإحنا سعداء جدا بوجودنا مع أساتذتنا ومشايخنا وإخواننا جميعا. ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم. عشان ما نطولش على أخواننا المترجم، عشان الرسالة تصل إن شاء الله بصورة كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. Primero que todo, le damos las gracias a nuestro respetado Sheikh Muhammad y a todos los participantes, a nuestros profesores por darnos la oportunidad, y es un placer para nosotros estar con ustedes, es un privilegio para nosotros. Que Allah los bendiga a todos y que Allah los guarde. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلم حديث طيب وشيق وحديث هام جدا. في كثير من الأحاديث تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلم، من هو المسلم، المسلم الحق، ومن هو غير المسلم. ليس معناه غير المسلم نفي الإسلام عنه، وإنما المسلم الحق. En los relatos del profeta alayhi salatu wassalam tenemos muchos recursos para entender el concepto del día de hoy, que quién es realmente el musulmán y quién no es musulmán. No ser musulmán no se refiere a que no es musulmán literalmente, sino que realmente, completamente, quién es el musulmán y quién es el no musulmán. من الأحاديث التي تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسلم الحديث الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وذلك مثل المسلم، وذلك مثل المسلم. شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في نهاية، حتى لا نطيل في هذا الحديث، شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالنخلة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالنخلة. وحتى إخواننا المزارعين حينما يعني يتأملوا في شجرة النخلة يجدوا أن هذه الشجرة مباركة من كثرة خيرها وغامر ظلها. كل ما يخرج من هذه الشجرة فيه منفعة للإنسان وللحيوان وللأرض. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الحق بالنخلة من حيث بركتها. فكما أن هذه الشجرة شجرة مباركة فيها منفعة من كل شيء يخرج منها، فكذلك المسلم هو مبارك أينما كان بطاعته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته. فالمسلم مبارك أينما كان، يستجاب له الدعاء، يحرص على نفع غيره، لا يؤذي أحد، إنما يتمسك بأخلاقه وعباداته ومعاملاته. فهو كالنخلة شجرة مباركة، وهو أيضا إنسان مبارك أينما كان في كل شيء. Un relato muy bello del profeta alayhi salatu wasalam, narrado por Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu, dice que el profeta alayhi salatu wasalam dice que un musulmán es como un árbol, o sea, una palma de dátil. Y el profeta alayhi salatu wasalam está asemejando a un musulmán con el árbol o la palma de dátil para expresar que como la palma y el árbol de dátil es tan fuerte y tan beneficioso que ni sus plantas, sus ramas se caen, es muy fuerte en sí mismo y es muy beneficioso, es abundante en sus beneficios, en sus frutos. De la misma forma, un musulmán en sí mismo, número uno, se ilumina en sí mismo, convive con una vida próspera, con una vida beneficiosa, y este beneficio y esta prosperidad no solo se limita en sí mismo, sino que también beneficia a los demás. Estas cualidades únicas que se encuentran en los árboles o en las palmas de dátiles, estos son los frutos y estas son las características que se ven realmente en un musulmán. أيضا من الأحاديث التي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن المسلم، من هو المسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. فالمسلم الحق
والذي يتوجه بعبادته إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يتوجه إلى الله عز وجل في عباداته وفي صلاته، الذي يأكل من ذبيحة المسلمين، فهو عابد لله عز وجل في المسجد، ويحرص أيضا أن يكون هذا النسك أيضا وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. En otro relato, el profeta ﷺ, definiendo el término del muslim, de un musulmán, dice que el musulmán es el que realiza las oraciones, porque la oración es una obra primordial en el Islam por el cual se reconoce el musulmán. El que realiza las oraciones, el que se orienta hacia el qibla. Ese es el reconocimiento también de un musulmán, se orienta hacia el qibla, hacia la Meca, en sus oraciones, en sus recitaciones, en sus adoraciones. Y número 3, el que consume animales sacrificados en el nombre de Allah Azza wa Jal, ese es realmente el musulmán. أيضا من الأحاديث التي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن المسلم، حديث مشهور جدا بين الناس، ولكن حينما نتأمل هذا الحديث نجد أنه من أجمع الأحاديث التي تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعريف المسلم، قائلا صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يؤذي أحد بلسانه، لا غيبة ولا نميمة ولا سب، ولا يتعدى على أحد، لا يضرب ولا يقتل ولا يأخذ أموال الناس، يعني يسلم، يعني لا يؤذي أحد لا بلسانه ولا بيده. En otro relato, el profeta ﷺ nos enseña qué es ser un musulmán, quién es el musulmán, realmente musulmán. El profeta ﷺ dice en el relato es muy famoso, varias veces lo escuchamos. El profeta ﷺ dice que realmente el musulmán es aquella persona de cuya lengua y cuyas manos, de cuyas lenguas y cuyas manos los demás estén a salvo. Lo que se refiere el profeta a través de la lengua y a través de los brazos, como la lengua es el método y el medio que más afecta a los demás, aunque no afecta físicamente, pero afecta el corazón, y ese es el efecto más severo que uno puede sentir, el efecto en el corazón. El profeta ﷺ muestra especialmente la lengua, y los brazos especialmente el profeta ﷺ nos muestra, porque uno físicamente cuando se enfrenta con alguien utiliza las manos, utiliza los brazos, pero lo que se refiere el profeta es el musulmán, el que realmente es musulmán, es aquella persona de cuyas lenguas y cuyos brazos, o cuyas acciones los demás estén a salvo. آخر جزئية في هذا الجزء حتى لا نطيل على إخواننا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. ماذا يفعل؟ من هو المسلم الذي فعلا تحققت فيه معنى الأخوة؟ لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. المسلم الحق أو المسلم الصح أو المسلم الحقيقي لا يظلم أخوه المسلم، لا يقلل من شأن أخيه المسلم، لا يكذب أخوه المسلم، لا يحقر ولا يقلل من شأنه. المسلم الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحرص على الرحمة على الصغير وعلى احترام الكبير. المسلم الحق ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرا. هذا هو المسلم أيها الأخوة، جزئية بسيطة جدا وجزء من يعني أنوار النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المسلمين الحقيقيين الذي يفتخر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين وجزاكم الله خير. En el último relato, para concluir nuestras palabras, el profeta ﷺ, en pocas palabras, pero palabras muy precisas y palabras muy valiosas, el profeta ﷺ dice que un musulmán es el hermano del musulmán. Los musulmanes entre sí mismos son hermanos. Como yo deseo mantener la dignidad, el respeto y una buena figura de mi hermano, porque su dignidad es mi dignidad, porque recorre una misma sangre biológica. El profeta ﷺ dice: asimismo los musulmanes entre sí mismos son de una sangre religiosa, y la sangre es la sangre del Islam. Como uno siempre desea mantener bajo su protección, bajo la dignidad, el respeto a su hermano, de la misma forma, el que realmente es musulmán siempre
convivirá con sus hermanos musulmanes bondadosamente y como él se quiere mantener con una dignidad, con un respeto, de la misma forma hará todo lo posible para que sus hermanos también se mantengan con paz, tranquilidad, con esa dignidad y respeto. Aquí concluimos nuestras palabras con estos relatos, y estos relatos son relatos del profeta alayhi salatu wassalam muy comunes que nosotros escuchamos, y a través de estos relatos el profeta alayhi salatu wassalam nos muestra algunas señales por las cuales podemos reconocer al musulmán que es realmente el musulmán, y nosotros nos podemos adaptar a estas señales que el profeta alayhi salatu wassalam ha mostrado y ser tal como el profeta alayhi salatu wassalam menciona, y le pedimos a Allah azza wa jal que nos conceda con una fe verdadera y que haga que seamos musulmanes verdaderos, por quienes el profeta alayhi salatu wassalam se sentirá orgulloso, y el profeta sallallahu alayhi wasallam expresará su orgullo en el día del juicio final. يعني هل جئتم اخواننا واخواتنا بليس من المسلم ليس من الاسلام؟ ما هو ليس من الاسلام؟ لا يظلمه، لا يسلمه، لا يخذله، لا يحقره. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. تخيلوا ان هذه المواصفات هي التي تنقص من اسلام المسلم. وانا اريد ان اتفضل. No. Especialmente el profeta en estos relatos menciona que el musulmán realmente es aquel que no degrada a sus hermanos o hermanas, que no desprecia o no menosprecia a sus hermanos y hermanas, con cuyas lenguas otros se mantienen a salvo. También especialmente el profeta alayhi salatu wasalam dice el que no maltrata a los demás. Estos son las cualidades primordiales y básicas que se deben encontrar en un musulmán, y estas son las cualidades en las cuales nosotros hemos estado muy atrás y no hemos llegado a presentarnos como musulmanes verdaderos. نعم. الذي لا يؤمن بالله ورسوله ليس مسلم طبعا، هو ليس مسلم، لكن نحن نتحدث عن المسلم وما الذي ينقص من إسلامه. هو ما زال مسلم محتفظ بإسلامه، لكن ما الذي يقل بدرجاته في إسلامه هو ما تحدثنا عنه في هذه النقاط. أنا أريد أن أذهب إلى أول كلمة قالها الشيخ فتيان، مثل المسلم كمثل النخلة. انظروا إلى النخلة، هذا الارتفاع هو المسلم، هذا النفع الكبير هو المسلم، هذا الخير الكثير هو المسلم. تخيلوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن منهجية لحياة المسلم. المسلم مرتفع جدا وخير جدا وله طريقة لا تشبه طرق الناس الآخرين، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم. قال صبغة الله. نحن كنا قبل ذلك الإسلام صبغة، والصبغة يعني لا يستطيع الإنسان أن يخرج منها، إنما هي متشبثة بالإنسان، تغير نمط حياته وطريقة حياته حتى طريقة تفكيره. El primer hadith que nuestro respetado Sheikh mostró que un musulmán es como la palma, qué alta es y qué elevada es. De la misma forma el musulmán es elevado. Ser elevado no se refiere a que se siente como arrogante o se sienta como mayor en comparación a los demás. Ser elevado significa ser elevado en sus modales, ser elevado en sus características, ser elevado en su convivencia social. O sea, Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán dice Sibghatallahu man ahsanu min Allahi sibgha. O sea, que el musulmán es el que está totalmente tintado. Cuando hay celebraciones, nosotros vemos que muchos echan colores y se pintan, y uno viéndolos realmente lo reconoce, que él está celebrando y fácilmente lo puede identificar. De la misma forma el musulmán está pintado en la cultura de Dios. ¿Qué significa estar pintado en la cultura de Dios? Eso quiere decir que está pintado en los modales y en los akhlaq, en las características, en las actitudes buenas que el profeta alayhi salatu wassalam enseña, y en toda la comunidad siempre está diferenciado a los demás. Su forma de vivir es diferente, su forma de hablar es diferente, su forma de tratar a los demás es diferente, respeto hacia los mayores, amor, cariño hacia los menores y bondadosamente convivir con la gente. Todas estas señales y todas estas características se deben ver aparentemente y abiertamente en un musulmán. A eso es que se le llama ser musulmán. وهذا يدخلنا في النقطة الأخيرة في لقاء اليوم.
الإسلام جعل للمسلم طريقة في الحياة، قواعد في الحياة. لو حضراتكم تكتبوا هذه الطريقة، ما هي القواعد العامة للمسلم في حياته؟ هذه القواعد شرعية. كيف يتصرف المسلم؟ ما هي الأطر العامة لحياة المسلم؟ También les deseamos preguntar qué es lo que ustedes opinan. ¿Cuáles son los principios que el Islam le da a un musulmán para que él viva como un musulmán, realmente como un musulmán? Recuerden que no nos estamos refiriendo ser musulmán o no ser musulmán, sino kamal, al muslim fil kamal, yani un musulmán en el nivel más alto. Y como se debe ser un musulmán, a eso nos referimos nosotros. ¿Cuáles son los principios que nosotros podemos entender del Islam para ser musulmanes verdaderos, para ser musulmanes reales? Si tienen alguna opinión, si tienen alguna idea, nos pueden escribir en el chat. نضرب مثل شيخنا عشان يعرفوا ما نريد. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار، عفوا، قال ما وجد الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يختار الرفق كطريقة من طرق حياة الناس. وذلك حينما نتحدث عن طريقة للحياة نقول الرفق. النبي حرص أن يكون المسلم رفيق، وهكذا هناك أطر عامة النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنها نريد أن تقترحوها. Para entender esta pregunta, le damos un ejemplo y así lo pueden entender y pueden compartir de acuerdo a su conocimiento. Por ejemplo, el profeta alayhi salatu wassalam dice que cualquier cosa en la cual se introduce la benignidad, la bondad, la suavidad, esa cosa se embellece. Y cualquier cosa en la cual se entra a lo que no es suavidad, o sea, un carácter fuerte o una manera fuerte, una manera excesiva, daña esa cosa. Ese es un principio que el profeta alayhi salatu wasalam menciona. Por esta razón, el profeta en su vida siempre prefería lo que es rifq, o lo que es ser bondadoso, presentarse como bondadoso y convivir con la gente de una forma cariñosa. نعم، بدأت الرسائل تصل. يعني بدأوا ما شاء الله. طيب نحن في انتظار الإجابات. جزاكم الله خيرا. إكمال الطاعة، الصدقة، الصدق، الحب، التماس الأعذار، إحسان النية. يلا يلا يا أخوات، يلا تفضلوا. También claro que sí. También ما شاء الله. نعم صحيح. نعم صحيح. أرجو أن نكون مشايخنا بيقرأوا معنا الشات لأنه مهم جدا. احنا نستطلع. نقرأ. نعم. طيب فضيلة الشيخ محمد الشرفي. ماذا عندك يا حبيبي؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Entre las características del verdadero musulmán tenemos seguir el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sin inventar. Porque a veces le parece a uno que hacer tal acto de adoración, hacer tal obra, le parece algo bueno. Si el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos dice que esta
obra no es buena, así es, no es buena. Nunca va a ser una obra buena. Tenemos el ejemplo de, por ejemplo, el ejemplo de exagerar en la adoración. Esto no es reconocido en el Islam. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recalca este sentido, esta cosa. 3 personas se fueron a preguntar a las esposas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam acerca de su adoración. ¿Cómo hacía en las noches? ¿Cómo ayunaba durante los días? Cuando las esposas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam formaron a aquellas 3 personas, ¿Qué hay aquí? A ver. les parece que es muy poco. Entonces dijeron, ¿dónde estamos? El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam está en los grados muy altos ante Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala le perdonó sus pecados pasados y futuros. Por lo tanto, no está adorando a Allah subhanahu wa ta'ala como se debe. Uno de ellos dijo, yo voy a ayunar todos los días. El otro dijo, yo voy a rezar durante todas las noches. No voy a dormir en la noche, voy a pasar las noches rezando. El tercero dijo, yo no voy a casarme. Entonces, cuando el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam escuchó, dijo, yo me caso, yo duermo y rezo durante las noches. Ayuno algunos días y no ayuno otros días. Esta es mi sunnah. Este es mi camino. Quien quiere otro camino no será de los míos. Eso es algo muy claro, que la exageración en la adoración no es de las características del musulmán, no es de las cualidades del musulmán. Una vez, Abdullah ibn Amr ibn al-As estaba rezando durante toda la noche y estaba ayunando todos los días. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le preguntó, ¿tú estás haciendo tal obra, rezando durante las noches y ayunando durante los días? Entonces Abdullah ibn Amr dijo, sí, oh profeta de Allah. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam le dijo, verdaderamente tu Señor tiene derecho sobre ti, que debes cumplir. Tu cuerpo tiene derecho sobre ti y tu esposa tiene derecho sobre ti. Da pues a cada uno su derecho. Entonces el equilibrio en el Islam es algo muy importante. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no dejó estas ocasiones sin corregir a los sahaba, a los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque tenemos que tener equilibrio, tenemos que seguir los pasos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y no exagerar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بلا تشدد وبلا تميع. نحن عندنا مثل، فالمسلم طريقته في الحياة أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة من طرق الحياة. بارك الله فيكم. أخرشات. Bueno, de lo que acabamos de escuchar se desprende la siguiente característica de un musulmán, y son, o más bien son 4 características que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos mencionó en un dicho que posiblemente hayamos escuchado varias veces, pero al que se le presta poca atención, porque lo que acaba de mencionar el Sheikh Muhammad respecto al equilibrio, la gente se olvida. Cuando se habla de facilidad, se va por el libertinaje y la facilidad total, y cuando se habla, o se van por la dificultad, pero no al punto medio, que es el que requiere el Islam. Anas, que Allah esté complacido con él, uno de los compañeros del profeta, relató que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: hagan fáciles las cosas o faciliten las cosas, no se las dificulten. Sean positivos o tengan esperanza,
y no hagan que la gente odie o deteste, vamos a hablar en términos propios, el Islam o la religión o la práctica de la religión. Entonces son 4 cosas. Faciliten las cosas, háganse las cosas fáciles, no las dificulten, sean positivos o tengan esperanza y no hagan que la gente se aleje o deteste u odie la práctica de la religión. Lo primero que dijo, facilítense las cosas, háganse fáciles las cosas. Pues es bien claro lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y esto lo tenemos que hacer no solamente en la práctica de la religión, sino en todo lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, con nuestras familias, absolutamente en todo debemos buscar lo que sea más fácil. Recordemos que a Aisha, que Allah esté complacido con ella, la esposa del profeta, dijo que cuando al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se le daban 2 asuntos a escoger, él siempre escogía el más fácil, siempre y cuando eso no fuera a llevar a cometer una falta o un pecado, ¿no? Entonces, esto es una regla básica. El profeta Muhammad nos enseña con su propio ejemplo que él siempre escogía lo más sencillo. Y precisamente, pues Allah, altísimo sea, en el Corán nos dice, Dios desea facilitarles las cosas, Dios desea facilitarles las cosas y no dificultárselas. Es claro, Dios nos dice eso. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que complicarnos la vida, como se dice? Un ejemplo básico es, por decirlo, si cuando alguno de nosotros va a ir a la mezquita hay 2 caminos, ¿no? Uno que está, llamémoslo así, bien pavimentado, que es fácil, digamos, en días calurosos, hay sombra, y el otro camino está destapado, lleno de piedras, es el más caluroso, en fin. ¿Por qué voy a escoger el más difícil? ¿Por qué no coger el que es más cómodo, el que es más fácil? Eso es lo que el Islam nos indica. Entonces, es importante tener esa regla, ¿no? Cuando se nos presente un asunto en el que debemos escoger, sea, como vuelvo y lo repito, en cualquier asunto de nuestra vida, nuestro trabajo, en nuestra adoración, en lo que sea, debemos escoger siempre el que es más fácil, siempre y cuando no implique o no nos lleve a cometer una falta o un pecado. Porque si, por decirlo, se nos presenta, esto no quiere decir que no vayamos a pasar dificultades o que las cosas no sean difíciles, ¿no? Hay cosas que son, implican o piden de nosotros un esfuerzo, o sea, nosotros debemos esforzarnos, ¿cierto? Pero no esforzarnos al punto de que nos genere digamos, algo que nos lleve a abandonar completamente las obras. Recordemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que la mejor de todas las acciones es la que se realiza con continuidad, así sea una obra pequeña. O sea, no hay que estar uno buscando hacer acciones grandes, no, sino con pequeñas acciones, pero lo importante es mantener una constancia en dicha acción. Entonces, si llega a haber un asunto, hay un asunto en el que hay 2 posibilidades, uno que es fácil, pero implica cometer un pecado, y otro que es difícil, que implica un esfuerzo mayor, pues en este caso sí debemos irnos por el que implica un esfuerzo mayor de parte nuestra o una dificultad. En ese caso, ¿por qué? Porque el que es fácil es un pecado. Entonces ahí sí no se puede realizar, no se puede hacer. La otra parte es no dificulten las cosas, no se dificulten las cosas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo escuchamos en la reflexión pasada del Sheikh Muhammad, que decía con respecto a estas personas que fueron a preguntar sobre la adoración del profeta. El profeta detestaba, no le gustaba que la gente se complicara la vida en la forma de adoración. En una ocasión estaba andando y vio a una persona, estábamos en el ayuno, estaban ayunando, y lo encontró debajo del sol. O sea, estaba ayunando y debajo del sol, y estamos hablando del sol de aquí, del Medio Oriente, ¿no? De aquí, de la península árabe, que es bastante caluroso. Ya ahorita aquí son las 5 de la mañana, 5:20, y ya estamos a 38 grados. O sea, imagínense más o menos, ahorita a las 9 ya vamos a llegar a 45 grados.
Entonces el tipo estaba parado ahí en el sol y ayunando, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam preguntó, ¿y este qué le pasa? No, ¿qué está haciendo este? No, es que está ayunando y él prometió que iba a ayunar y iba a pararse debajo del sol. O sea, el profeta dijo, ¿pero por qué? Y le prohibió, le dijo, no hagas eso. Si vas a ayunar, no hagas eso, o sea, porque eso no, le dificulta las cosas, le hace que el rito en sí, que el ayuno en sí, sea algo complicado, algo que a la final ya no le va a gustar y lo va a dejar. Entonces, eso es importante que lo tengamos nosotros, no hay que dificultarnos las cosas. La tercera parte es, sean positivos. Sean positivos y tengan esperanza. Sean positivos y tengan esperanza. Espérate, bájale. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice estas palabras, o sea que siempre hay que verle el lado positivo a las cosas, no hay que ser negativos, porque una persona negativa se cansa, vive la vida mal, mientras que una persona que tiene esperanza, por más dificultades que esté pasando, va a encontrar que esa dificultad por la que está pasando la va a llevar de una mejor manera. Y precisamente por eso es que Allah Altísimo sea, en el Corán nos dice en varias partes, suplíquenme y les responderé. En otra parte dice que Él está cerca, escucha nuestros, o sea, dice, y si te preguntan por mí, diles, yo estoy cerca de ustedes, respondo la súplica de quien me ruega. Entonces, si nosotros tenemos esta conciencia de que Allah es la única solución, es el único que nos puede facilitar las cosas, o sea, sí es posible que yo estoy pasando por alguna dificultad y necesito la ayuda de una persona, entonces voy donde esa persona y le digo que por favor me ayude para que haga hacer tal cosa. Si esa persona quiere, lo hace, y si no quiere, no lo hace. Pero todo eso depende de Allah, de que Allah le facilite a él las cosas para que me pueda ayudar, de que Allah le facilite los medios para que me pueda ayudar. O sea, todo al fin y al cabo está en manos de Dios. Entonces, de esa manera es que tenemos que ver, tenemos que ser positivos, pensar, ser conscientes de que todo está en manos de Allah. Por otra parte, tenemos la última parte y es, y no hagan que la gente no le guste o deteste la práctica de adoración, o sea, la práctica de la religión, o sea, hacerles difícil, al mostrarle una cosa difícil a una persona, pues obviamente que no va a querer aplicarla. Por ejemplo, tenemos un gran ejemplo con Mu'adh, que Allah esté complacido con él, uno de los grandes compañeros del profeta, una de las grandes personalidades del Islam, un ejemplo para todos nosotros. Él iba y hacía la oración de la Isha con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y pues él no vivía allí cerca, sino que vivía en otra parte e iba donde su tribu, llamémoslo así, o donde la gente de su familia, que era una familia bastante grande, o sea, entonces, y rezaba con ellos y rezaba de la misma forma que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezaba. En una ocasión, en la oración de la Isha, se le dio por recitar un capítulo bastante largo y se demoró bastante en la oración. Entonces, uno de los que estaban ahí presentes rezando terminó la oración y se salió. O sea, no esperó a que finalizara la oración en grupo, sino que se salió y se fue. Y Mu'adh supo de esto e inmediatamente lo reprendió. Le dijo, eres un hipócrita. Imagínense, le dijo, eres un hipócrita. Esta persona fue donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y se quejó y le dijo, mira lo que me dijo Mu'adh. Y el profeta Muhammad le llamó la atención a Mu'adh. Primero que todo le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo acusas de hipocresía? Y entonces el profeta supo el incidente y le dijo, cuando hagan la oración, sean conscientes de las necesidades de las personas, o sea, no se alarguen en la oración, no hagan las oraciones largas. Cuando haya gente, ¿no? Si yo quiero hacer una oración larga, pues la hago solo. Cuando termine, vengo aquí a la casa y la hago solo. O pero no tengo que imponerle ni siquiera a mis hijos, ni siquiera a mi familia. Les voy a decir, venga, vamos a rezar. Y si, por ejemplo, mis hijos, digamos, a veces me toca estar recordándoles que tienen que rezar y demás, y yo me pongo a hacer la oración larga, pues obviamente que ellos qué van a hacer, no van a querer rezar más conmigo, e incluso hasta los puedo hacer que dejen de rezar.
Entonces ahí está, hay que hacer las cosas fáciles para uno y para los demás, hay que ser positivos y esa es un comando, es una orden del Islam. El Islam es una religión de balance, balance en todo sentido. Y recuerden, siempre hay que escoger lo que es más fácil, como lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siempre y cuando esto no implique cometer un pecado. تفضل يا شيخ. شكرا يا حبيبي، جزاك الله خير. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا شيخ فتيان نختم به. جزاكم الله خيرا مولانا الشيخ محمد، اتمنى جميعا ربنا يبارك فيكم، تقبل منا ومنكم ان شاء الله. من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ايها الاخوه اقامه الصفوف في الصلاه. توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. اخونا الشيخ اسيف موجود عشان الترجمه ولا؟ نعم. انا حبيت اطمئن ان انت موجود يا شيخنا، لان الصوره مش موجوده. ربنا يحفظك ويجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. امين امين. ان اقول ايها الاخوه من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم الحق الحرص على اقامه الصفوف في المسجد وخارج المسجد. كثير من الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يأمر باقامه، ليس بالوقوف في الصف، انما فرق كبير بين ان تقف في الصف وان تقيم الصف، مثل واقيموا الصلاه، لم يقل سبحانه وتعالى وادوا الصلاه او صلوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل هذه طريقه للحياه وليس فقط لاقامه الصفوف؟ نعم يا شيخنا، نعم. يعني هذا ما نخلص منه في نهايه هذه الجزئيه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. تريد أن تكون الصلاة تامة لابد أن تقف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن الصلاة. تريد أن تكون الصلاة حسنة لابد أن تقيم أن تقام أو تقيم نفسك في الصف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون في اختلاف ليس اختلاف أجساد وإنما اختلاف قلوب. ومن بركة إقامة الصفوف الله عز وجل يصل من يحرص على صلة الصف، وليس هناك مدخل للشيطان. نخلص من هذه الجزئية أيها الإخوة أن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصف، أن يحرص المسلم على أن يكون لينا هينا بين إخوانه في المسجد، وأيضا أن ينقل هذا الخير في خارج المسجد، أن يحرص على يعني سددوا وقاربوا، يسدد لو وجد المسلم فرجة بينه وبين أخيه المسلم في الصلاة، أيضا يحرص على أن تسد هذه الفرجة أيضا خارج الصلاة. فبذلك تكون الصلاة منهاج حياة، كما يحرص المسلم على إقامة الصف وعلى تسوية الصف وعلى أن يكون القدم في القدم والكتف في الكتف. يجب أن ينقل هذا الخير وهذا المفهوم خارج الصلاة أيضا في محراب الحياة. Uno de los métodos para enriquecerse y para iluminarse con las señales de un musulmán verdadero, el profeta alayhi salatu wassalam en sus enseñanzas nos muestra muchos ejemplos y muchos métodos por los cuales nosotros podemos embellecer nuestros corazones, nuestros caracteres, nuestros modales con las señales que el profeta alayhi salatu wassalam menciona respecto de un musulmán completo. Entre esas enseñanzas y esos métodos encontramos el establecimiento de las líneas cuando se realiza una oración congregatoria, cuando se realiza una oración en grupo. En ese momento el profeta alayhi salatu wassalam especialmente nos enseña orientarnos en las líneas, en los sufuf, y no solo establecer el sufuf se refiere a pararse, a ponerse de pie, sino que ponerse de pies en una forma disciplinada, o sea, unidos juntos a otros, unos a otros, y que uno no esté más adelante del otro, todos estén en una misma línea, en una misma fila, y estén en el mismo nivel.
¿Por qué nos enseña esto el profeta alayhi salatu wassalam? Nosotros sabemos cuando nos reunimos, por ejemplo, en el día del Eid, o nos reunimos en el Jumu'ah, o nos reunimos en una reunión, se siente una unidad, se siente un amor mutuo, se siente una amabilidad mutua. Esto quiere decir que lo externo tiene un gran impacto en el corazón. Por esta razón el profeta sallallahu alaihi wasallam, con el objetivo de orientar nuestros corazones, el profeta alaihi salatu wasallam nos enseña básicamente que nos orientemos externamente, que nos paremos externamente, totalmente disciplinados y orientados. Y no solo esto, sino como cuando nosotros nos paramos para realizar los rezos, vemos que muchas veces se queda un espacio en el medio. El profeta, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos enseña? Que este espacio se debe de llenar. No debe haber un espacio durante el rezo, y eso es lo que se aprende en la vida social. Como en el rezo todos estamos unidos, en la vida social también no debe haber esa distancia. Como nosotros la llenamos durante el rezo de congregación y de grupo del Jama'ah, de la misma forma llenemos esa distancia, nos acerquemos uno a otro en la vida de afuera, que es la vida social. نعم انتهينا يا شيخنا جزاك الله خير بارك الله فيك. بارك الله فيك جزاكم الله خير. يعني تصور الرسول قال للمسلم هكذا وعمل هكذا، يعني كل هذه التوجيهات اليومية وفي كل صلاة من أجل أن يصبح المسلمين هكذا في الحياة، بهذا التلاصق، بهذا التقارب، بهذه الوحدة، بهذه الصورة الواحدة كما يركعون ويسجدون ويفعلون نفس الأشياء، يصبحوا هكذا في الحياة بهذا النمط، أو كما قال في الحديث الآخر كمثل الجسد. أرجو أن احنا نكون يعني استطعنا أن احنا نرسم صورة للمسلم كما جاء بها القرآن الكريم وكما جاءت بها السنة المطهرة. لو أن هناك كلمة يريد أن يقولها أحد الضيوف أو كلمة يقولها أحد الإخوة والأخوات، فالفقرة لكم جميعا. الذي يريد أن يقول شيئا يتفضل، الضيوف أو الإخوة والأخوات. جزانا وإياكم. طيب نختم مع فضيلة الشيخ آصف الدعاء والختام شيخنا. No. Al final nuestro respetado Sheikh dijo que el profeta alayhi salatu wassalam dice: los musulmanes son como un cuerpo. Si un órgano del cuerpo se afecta o se lesiona, todo el cuerpo todo el cuerpo siente ese dolor y se pone en movimiento para sanar ese dolor. Un ejemplo muy simple, por ejemplo, una persona está caminando y se cae, se golpeó en los pies, se lesionó en los pies, se rasparon su piel, ¿no? Se lastimó. De una vez todo el cuerpo reacciona, los ojos se dirigen hacia el hospital, los pies empiezan a dirigirse hacia el hospital, la lengua empieza a hablar y expresar el dolor que se siente en los pies o en el lugar afectado. Así todo el cuerpo reacciona porque siente ese dolor que se sufre en una parte del cuerpo. De la misma forma es un musulmán. Un musulmán, si está en Panamá, otro musulmán está en Australia, otro musulmán está en el Medio Oriente o está en un país asiático, un musulmán, como un musulmán, debe sentir ese dolor de su hermano. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos dé a todos nosotros la oportunidad de ser musulmanes verdaderos y todas las señales que se han mencionado por nuestros profesores. Primero que todo le agradecemos a nuestros profesores, nashkuru li duyufina la hudurikum, Allah yubarik fikum wa yu'tikum al-afiyah, y le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos acepte a todos nosotros y que nos ilumine internamente y externamente con las cualidades mencionadas por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Hacemos un dua corto y concluimos. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام
اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه، وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه، وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. Oh Allah, te agradecemos por darnos la oportunidad de dedicar este gran tiempo y esta gran bondad que nos has concedido en la búsqueda del conocimiento, de la sabiduría, en el mencione de tu grandeza, en el mencione del profeta alayhi salatu wassalam, de tu amado. Oh Allah, acéptanos, oh Allah, acepta nuestra reunión. Oh Allah, haz que esta reunión sea el medio que se iluminen nuestros corazones, que se iluminen nuestras vidas y nosotros nos adaptemos en las cualidades y en las señales que tu amado profeta sallallahu alaihi wasallam ha mencionado al respecto de un musulmán, y que el profeta alaihi salatu wasallam en el día del juicio final exprese su orgullo por nosotros, por nuestras cualidades, por nuestros buenos modales, y oh Allah, haz que nosotros mismos seamos los guiados. Oh Allah, guíanos a todos nosotros y haz que nosotros seamos el medio para la guía de otros. Allahumma ahdina wa ahdibina wa ja'alna sababan liman ihtada. Oh Allah, ilumina nuestros corazones. Oh Allah, todos los que han participado, lo que ellos deseen, lo que tengan en su corazón, oh Allah, por tu misericordia, por tu generosidad, oh Allah, concédelos con tus bendiciones. Oh Allah, acepta lo que se te ha pedido y lo que se te ha faltado de pedir. Oh Allah, por el amor y por la dignidad del profeta alayhi salatu wassalam, concédenos y acéptanos nuestra súplica. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله. شكر الله لكم جميعا، شكر الله لمشايخنا، شكر الله للإخوة والأخوات الحضور. نسعد بكم دائما، وإن شاء الله نلتقيكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عايزين نبقى مسلمين صح إن شاء الله. شكر الله لكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله. السلام جزاكم عليكم. الله خيرا مولانا محمد، تقبل الله منا ومنكم، جزاكم الله خيرا. تقبل الله منكم جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.